Bienvenido al audiolibro, Y la luz brillara. El propósito del cristiano, escrito por Rigoberto Larraga Lara y Benny Brazer Larraga Lara. ¿Alguna vez has sentido que tu fe se apaga? ¿Que el brillo de Cristo en ti ya no resplandece como antes? ¿Que la lucha contra el pecado, la culpa, la duda y el mundo te desgasta, te enfría y te hace sentir que no avanzas? Este libro no es para religiosos de apariencia. No es para los que se conforman con asistir a una iglesia los domingos y vivir el resto de la semana como si Dios no existiera. Este libro es para los valientes, para los que desean vivir una fe real, profunda, ardiente, comprometida. Para los que anhelan resplandecer en medio de un mundo en tinieblas. Para los que quieren entender por qué su luz se apaga y cómo volver a encenderla con el fuego del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos luz del mundo, que fuimos hechos para brillar, para llevar fruto, para vivir como hijos del día y no de la noche. Pero también nos advierte que tenemos enemigos del alma, Satanás, la carne y el mundo, que harán todo lo posible por apagar ese resplandor, por arrancarnos el gozo, por alejarnos del propósito de Dios. Este libro te confrontará, te animará, te despertará. Aquí no encontrarás palabras suaves para adormecer tu conciencia, sino verdades directas que sacuden el alma, que iluminan el corazón, que encienden la fe. Si estás cansado de una vida espiritual mediocre, si sientes que tu brillo se ha opacado, si anhelas ser un cristiano que verdaderamente glorifica a Dios, entonces este libro es para ti. Prepárate. Este no es un mensaje más. Este es un llamado de Dios a tu corazón. Levántate, resplandece. Porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bienvenido a este viaje de fuego, verdad y restauración. Es tiempo de volver a brillar. La vida cristiana tiene el potencial de transformar el mundo, cambiar las tinieblas en luz y sanar las heridas sociales que han sido corrompidas por el pecado. El Evangelio de salvación y vida eterna transforma a los creyentes, así como a su entorno familiar y social. El Evangelio nos guía a toda verdad, a través de la revelación de la Santa Palabra escrita y de la obra inequívoca del Espíritu Santo que habita en los creyentes. Para que esto acontezca, es necesario que la luz de Jesús brille en sus hijos. Somos hechos lámparas, no que brillan con su propia luz, sino con la luz de aquel que nos salvó, Jesucristo, el Señor. El mundo espera que los hijos de Dios resplandezcan como un faro, guiando a quienes navegan entre las tormentas provocadas por el pecado hacia la tierra firme. Ese mundo anhela la paz de llegar a puerto seguro. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. De una vida en tinieblas, con dolor y sufrimiento, hemos sido transformados a una vida abundante, una vida que agrada a Dios. Vamos rumbo a la eternidad con Él, pero mientras estemos en esta tierra, nuestro papel principal es brillar, brillar intensamente, como escribió el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Te invito a leer este libro que te retará a brillar con intensidad, a ahuyentar las tinieblas de un mundo caído, a dar gloria al Rey de Reyes, mientras esperamos con anhelo el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador. Licenciado Sic. Margarita Lara Vázquez. Permaneced firmes en la luz. Pablo nos llama a obedecer. Los creyentes en Cristo Jesús debemos permanecer firmes para poder brillar como lámparas encendidas. El verbo permanecer está en modo imperativo, es una orden activa. Pero esta acción no solo debe ejecutarse, sino también mantenerse con firmeza. Lo contrario de permanecer firmes es fluctuar, titubear, tener doble ánimo, distraerse, descuidarse, moverse en las arenas movedizas de la indecisión y la duda. Permanecer firmes implica tomar una posición sólida e inamovible. Supone un esfuerzo físico, mental y espiritual. Requiere voluntad inquebrantable frente a la adversidad, dominio propio, y por sobre todo, fe en Cristo y en su reino eterno. Pablo escribe a la iglesia de Corinto, una ciudad griega de gran importancia comercial en el mar Mediterráneo. Era una ciudad cosmopolita,
con habitantes de muchas naciones y una mezcla de tradiciones que formaban una cultura diversa y sincretista. Era próspera económicamente, rica en gastronomía, comercio y religiosidad. Pero también estaba sumida en una profunda inmoralidad. Allí se rendía culto a dioses falsos, como la diosa Afrodita, diosa de la fertilidad, cuyo culto incluía la fornicación con sacerdotisas. En medio de esta ciudad obscura, pagana y gentil, el Evangelio de Cristo iluminó y dio vida, levantando una iglesia poderosa. Por eso, en sus cartas, Pablo insiste en su llamado: estad firmes. No duden. No vuelvan atrás. El que cree estar firme, mire que no caiga. Peleen la buena batalla. Nos exhorta a vivir con cuidado, en santidad, agradando a Dios y no a los hombres. ¿Cómo puede un cristiano permanecer firme en un mundo caído e inmoral? Permaneciendo unidos a la vid verdadera, Cristo. Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. En esta poderosa metáfora, Jesús se presenta con su nombre eterno, Yo soy, y se identifica como la vid verdadera, mientras que nosotros somos los pámpanos, ramas. Solo si permanecemos unidos a Él, recibiremos vida y daremos fruto. Solo así brillaremos. Esa conexión es la fuente de luz que ilumina nuestro entorno. Permanecer en esta condición es la clave del fruto y del testimonio. La promesa es dar fruto. La condición es permanecer pegados a la vid verdadera. Un cristiano que ora un día y al siguiente no, es inconstante. Un cristiano que asiste a la iglesia esporádicamente, es inmaduro. Uno que lee la Biblia solo de vez en cuando, no está comprometido. Aquel que va de congregación en congregación sin arraigo, buscando siempre ser el nuevo para ser atendido, no echa raíces ni se compromete con el servicio. Permanecer firmes es lo contrario de lo que Pablo advierte en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cristo es la roca inconmovible. La doctrina de los apóstoles está fundada sobre esa roca. Permanecer firmes en ella hará que la luz de nuestra lámpara brille con intensidad, alejando las tinieblas de nuestra familia y entorno. Estad firmes. Sed constantes. Creced en la obra del Señor. Ese trabajo no es en vano, pues el Señor es galardonador de los que le siguen. Una vida cristiana encendida es como una llama que alumbra. Es útil para quienes desean salir de la oscuridad. Es una llama que calienta al que sufre el frío del rechazo, al abandonado, al quebrantado. La luz del creyente nace desde su interior. En el nuevo pacto, se cumple la promesa. Somos templo del Espíritu Santo. Dios mismo habita en nosotros. Esa luz es real, visible, poderosa. Es una luz que resplandece y guía al perdido. Entonces, ¿por qué muchos cristianos no brillan? ¿Por qué algunos que se congregan y se dicen creyentes no cumplen su función evangelizadora? La respuesta no es fácil de aceptar. El humanismo ha empañado el brillo. Ha hecho que erremos al blanco, desviando nuestro enfoque. Aún desde el púlpito se predica el error. Por eso, es necesario cambiar nuestra forma de pensar, renovar nuestro entendimiento, no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para su iglesia. El cristianismo humanista. El humanismo centra la interpretación bíblica en el hombre, sus sentidos, sus necesidades, sus emociones. Pero al hacerlo, toma distancia de Dios, de su voluntad y de sus propósitos. Como consecuencia, surge un pseudo-cristianismo. Esto es una gran contradicción, pues el centro de la interpretación bíblica fue, es y será siempre Cristo, nunca el hombre. Cuando interpretamos la Biblia con un filtro humanista, todo gira en torno a nosotros. Son nuestras necesidades las que, supuestamente, mueven la mano de Dios. Son nuestras emociones las que, aparentemente, conmueven al único Dios verdadero. Y se enseña que podemos manipularlo,
que Él aprueba nuestra vida sin exigir arrepentimiento. Todo esto es falso. Es una herejía humanista, perversa y demoníaca que ha hecho gran daño a la Iglesia. Le ha quitado el brillo. La ha opacado. Su luz ya no alumbra. Este pensamiento nos engaña, nos hace creer que somos el centro de la creación, la niña de sus ojos, su especial tesoro. Nos hace pensar que el propósito de Dios es cumplir nuestros deseos, y que por lo tanto no debería faltarnos nada. ¡Qué aberración tan grande! ¡Qué pensamiento tan abominable! Dios no es, ni fue, ni será el sirviente del hombre. El humanismo ha causado más daño a la Iglesia que el ateísmo y la idolatría juntas, porque su daño viene desde adentro. Se infiltra en las estructuras cristianas, desde el púlpito, donde se enseñan interpretaciones humanistas de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo saber si he sido expuesto a interpretaciones humanistas en mi congregación? Si pensamos que vamos a la iglesia el domingo a recibir algo de Dios, si creemos que Dios tiene algo especial para mí y no me lo puedo perder, entonces, se nos está enseñando humanismo. Sí, suena bien. Eslogan atractivo. Buen marketing. Pero el enfoque es el hombre. Cuando predomina este pensamiento, nos convertimos en el centro de la adoración. Voy a congregarme para que Dios me atienda, para recibir de Él, y para que los hermanos me sirvan y me traten bien. Parece exagerado, pero sucede. Lo vemos en prácticas comunes. El cristiano humanista asiste 2 horas el domingo a escuchar la música que le gusta. Va a que el pastor ore por él. Lleva a sus hijos para que les enseñen la palabra, y le aconsejen cómo criarlos. Escucha algunos versículos que el pastor lee por él. En resumen, va a recibir cosas y favores de Dios y de la iglesia. Cuando llega al templo, las sillas están colocadas. Los baños están limpios. Hay papel higiénico en su lugar. A la entrada lo recibe un hermano sonriente que le dice: "Te estábamos esperando. Eres muy importante para esta iglesia. Sin ti, este lugar no sería lo mismo". Sus hijos van a espacios especiales según su edad. Algunas iglesias tienen cafetería, áreas de juegos, salas estilo lobby de hotel donde pueden esperar su instrucción, auditorios con aire acondicionado, sillas acolchonadas, alfombra, café y galletas al entrar. Nada mal. El servicio inicia con música que mueve las emociones. Saltamos, giramos, gritamos, aplaudimos, hasta terminar exhaustos. Después, música melancólica que nos hace llorar. Todo enfocado en mí, mis emociones, mis gustos, mis necesidades. Luces de colores, humo artificial, megapantallas, estrobos, sonido envolvente, paredes negras para controlar la iluminación, escenarios teatrales diseñados para enfocar los reflectores en el actor principal. El púlpito está pasado de moda, lo cambiamos por una mesita de vidrio y un banquito alto, al estilo bar. Ya no hay altar, ahora es la plataforma. El templo es el auditorio, el sermón, una conferencia. Al pecado le llamamos defectos de carácter. Al infierno, mejor no lo mencionamos, podría incomodar a los invitados. Y si el pastor es conservador, lo reemplazamos por un pastor cool, de entre 20 y 30 años, que pase más tiempo en el gimnasio que en la Biblia, que luzca bien, use camisetas ajustadas, muestre sus tatuajes con versículos bíblicos, y cuente chistes blancos para hacer amena la conferencia, que por cierto no debe durar más de 25 minutos, porque no queremos perder la atención del público. Los temas frecuentes: prosperidad, mayordomía, discipulado, cómo tener un matrimonio exitoso, cómo educar a los hijos, cómo ser un buen empleado o emprendedor, formando hijos campeones, finanzas sanas, 5 pasos para ser un ganador, de vez en cuando, el perdón, días especiales, del maestro, madre, padre, alumno, abuelos, Navidad, noche mexicana, día del pastor, acción de gracias, rosca de reyes. Y lo más visitado en YouTube, también lo predicamos. El traje y la corbata son de fariseos. Mejor, pantalones rotos, tenis, camisetas apretadas, cadenita de oro para mostrar que Dios me prospera. Después de la conferencia, una última canción y un momento para la ofrenda.
Porque claro, hay que pagar los servicios recibidos. Iglesias humanistas se deslizaron poco a poco. Hoy son las más grandes y populares. Su eslogan, Dios te ama tal como eres. Son lugares donde el pecador no se siente confrontado con su pecado. Se siente incluido en un ambiente familiar, igual al mundo. Paul Washer dice, si tu alabanza no contrita el corazón del pecador, no es bíblica. Si las letras de las canciones no exaltan la santidad de Dios y no humillan el pecado del hombre, entonces no son bíblicas. Son humanistas. Si la predicación no incomoda al pecador, si no lo lleva al arrepentimiento, si no lo hace sentir miserable ante la santidad de Dios, entonces no es bíblica. Es humanista. Una vida cristiana de 2 horas a la semana en un servicio humanista, combinada con 166 horas sin oración, sin Biblia, sin santidad, sin adoración, sin Dios, es una vida vacía, engañada, no es cristiana, no tiene luz, no brilla, está muerta. Entonces, si no vamos al templo a recibir, ¿a qué vamos? ¿Para qué nos congregamos? Un cristiano bíblico se congrega para dar, para servir, para animar, para exhortar. Se congrega para adorar a Dios, no para ser adorado, para glorificar a Cristo, no para glorificarse a sí mismo. Servir a Dios sin santidad es en vano. No importa cuánto esfuerzo invirtamos, si no hay santidad, nuestro servicio no agrada a Dios. Él es santo, y quienes le sirven deben también andar en santidad. No se trata solo de hacer cosas para Dios, sino de vivir para Él, en obediencia, en pureza, en consagración. Muchos desean servir, pero no están dispuestos a dejar el pecado. Pretenden ministrar sin rendir su vida completamente, quieren influir sin ser transformados, hablar de Dios sin conocerlo íntimamente. ¡Qué contradicción! Dios no se agrada de sacrificios vacíos. Él busca obediencia. Porque misericordia quiero, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos, Oseas 6:6. El cristiano bíblico no sirve por reconocimiento ni recompensa, sino por amor. No espera aplausos, no busca títulos, no necesita plataformas. Su mayor alegría es agradar a su Señor. Su mayor motivación es la gratitud por la cruz. Sirve a Cristo con gozo porque ha sido perdonado, ha sido adoptado, ha sido salvado. Y sabe que nada de lo que haga podrá pagar la gracia inmerecida que recibió, pero aún así lo entrega todo. En tiempos donde el Evangelio se ha diluido, el cristiano bíblico se levanta como testigo fiel. No se conforma a este siglo, sino que renueva su mente con la palabra de Dios. No se deja arrastrar por las corrientes de moda, ni por los mensajes positivos que no confrontan el pecado. Vive crucificado al mundo y el mundo a él. Su estándar no es el éxito ni la aceptación, sino la fidelidad. El cristiano bíblico conoce su identidad en Cristo, y desde allí vive y actúa. No es un mendigo espiritual buscando migajas de bendición. Es coheredero con Cristo, embajador del reino, siervo del Altísimo. Por eso, no se conforma con una vida mediocre. Se entrega por completo, su tiempo, su mente, su cuerpo, sus recursos, todo está al servicio de su Rey. Cuando Cristo regrese, porque regresará, no buscará templos hermosos, escenarios espectaculares, ni ministerios virales. Buscará fe en la tierra. Buscará siervos fieles que le esperaron con lámparas encendidas, que vivieron haciendo su voluntad, que no amaron sus vidas hasta la muerte. Y esos siervos no serán los más famosos, sino los más obedientes. ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Eres de los que van al templo para recibir, o de los que van para dar? ¿Eres de los que buscan a Dios por lo que da, o de los que le aman por lo que Él es? ¿Eres de los que escuchan la palabra y no la practican, o de los que la viven cada día, cueste lo que cueste? Dios está levantando una iglesia sin mancha ni arruga. Una iglesia pura, santa, apasionada por su Señor. No será la más popular, pero sí la más fiel.
No será la más cómoda, pero sí la más poderosa. Porque una iglesia centrada en Cristo, que vive en obediencia y verdad, será luz en medio de las tinieblas, sal en medio de la corrupción, y columna de verdad en medio del error, creciendo en la obra del Señor. El crecimiento es evidencia de salud espiritual. Todo aquello que está vivo crece. Una planta viva echa raíces, brota, florece y da fruto. Así también el cristiano debe crecer, en fe, en conocimiento de la palabra, en obediencia, en amor, en madurez, en servicio, en discernimiento, en autoridad espiritual. Un cristiano que no crece está estancado, y lo estancado comienza a descomponerse. ¿Cómo puede alguien decir que lleva años en los caminos del Señor y sigue con actitudes infantiles, con falta de dominio propio, con pereza espiritual, con los mismos pecados ocultos que cuando recién comenzó? Eso no es vida cristiana, es una caricatura de la fe. Pablo dice, creciendo en la obra del Señor siempre. No es crecer a ratos, no es crecer solo en los congresos, ni cuando hay buena música, ni cuando todo va bien. Es crecer siempre. Es avanzar en el camino del Señor en todo tiempo, incluso en el dolor, incluso en medio de la pérdida, incluso en la prueba. De hecho, muchas veces crecemos más en el valle que en la cima. La prueba revela quién realmente somos y qué tan firmes son nuestras raíces. El creyente que crece se vuelve útil, sabio, lleno del Espíritu. Deja de ser carga y se convierte en soporte. Deja de quejarse por todo y empieza a animar a otros. Ya no necesita que lo estén alimentando a cada rato, porque ha aprendido a alimentarse solo, y ahora alimenta a otros. Ya no vive de la leche espiritual, sino que busca alimento sólido. Ya no solo escucha sermones, ahora puede enseñar, discipular, corregir con mansedumbre y edificar. El crecimiento no es opcional. Es mandato. El apóstol Pedro también lo dijo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18. La gracia y el conocimiento se reciben, pero también se cultivan. No hay excusa para quedarse igual. No podemos llevar años en la iglesia y seguir siendo espiritualmente inmaduros. El que no crece, muere. Por eso, Pablo une tres conceptos que son inseparables en la vida cristiana: firmeza, constancia y crecimiento. Estas son marcas de un creyente maduro. No se trata de emociones efímeras, sino de carácter formado en el fuego de la obediencia. No se trata de popularidad o de cuánto se publica en redes sociales, sino de cuán profundamente está arraigada tu vida en Cristo. ¿Quieres brillar? Permanece firme. Sé constante. Crece, y añade Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Esta es nuestra seguridad. Todo lo que hacemos en el nombre del Señor, por amor a Él, con fidelidad, será recompensado. Nada es en vano. Ninguna lágrima, ningún sacrificio, ninguna noche de oración, ninguna visita, ningún discipulado, ningún acto de servicio sincero será olvidado por Dios. Tal vez no recibirás reconocimiento aquí en la tierra. Tal vez nadie te dé las gracias. Tal vez nunca estés en una plataforma ni seas mencionado en redes. Pero Dios ve en lo secreto, y en lo secreto recompensa. Él conoce a sus siervos fieles, y a su tiempo, dará a cada uno conforme a su obra. Así que, querido lector, si has sido lavado por la sangre del Cordero, si has nacido de nuevo, si has sido llamado a seguir a Cristo, vive como un cristiano bíblico. No como un espectador, ni como un consumidor, ni como un religioso más. Vive como discípulo, como siervo, como hijo amado. Vive firme, constante, creciendo y brillando con la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Primer enemigo, Satanás. Nuestro adversario no es una metáfora, es real.
Satanás existe y tiene un propósito claro: robar, matar y destruir. Juan 10:10. Él no viene a jugar ni a negociar, viene a devastar lo que Dios ha edificado. Sus armas son el engaño, la acusación, la tentación, la confusión y la persecución. La Escritura lo llama el padre de mentira, Juan 8:44, porque desde el principio ha engañado al hombre, haciéndole dudar de la palabra de Dios. Así tentó a Eva, así tentó a Jesús en el desierto, y así tienta hoy a los creyentes. Torciendo la verdad, disfrazando el pecado, sembrando desconfianza. Es también el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10, que de día y de noche presenta nuestras fallas delante de Dios. Pero gracias a Jesús, tenemos un abogado ante el Padre, y nuestra defensa está en su sangre, que nos limpia de todo pecado. Para brillar, el cristiano debe resistir al diablo, firme en la fe. 1 Pedro 5:9. No se negocia con las tinieblas, no se flirtea con el pecado, no se abre una ventana a la tentación. El que quiere mantenerse resplandeciente, debe conocer las maquinaciones del enemigo y pelear la buena batalla con las armas de la luz: oración, palabra, fe, obediencia y comunión con Dios. Segundo enemigo, la carne. El apóstol Pablo dijo: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Gálatas 5:17. Este enemigo no está fuera de nosotros, está dentro. Es esa vieja naturaleza que aún desea lo malo, que quiere gratificación inmediata, placer sin límites, reconocimiento humano, orgullo, codicia, pasiones desordenadas. Muchos creyentes dejan de brillar no por culpa del diablo, sino por su falta de dominio propio. No alimentan el espíritu, no tienen vida devocional, no crucifican la carne, y entonces su luz se apaga. Viven con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Su boca canta alabanzas, pero su corazón está dividido. Pablo nos exhorta: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. No se trata de reprimir la carne, sino de crucificarla, de negarnos a nosotros mismos, de ser llenos del Espíritu y andar en santidad. El brillo del cristiano no es una emoción, es el fruto de una vida crucificada con Cristo. Cuando morimos a nosotros mismos, entonces Él vive en nosotros, y su luz resplandece con fuerza en medio de la oscuridad. Tercer enemigo, el mundo. El sistema del mundo, sus valores, su cultura, su filosofía están en abierta rebelión contra Dios. El mundo te dirá: haz lo que quieras, busca tu felicidad, vive tu verdad, todo se vale, pero la palabra dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. 1 Juan 2, 15-16. Un cristiano que ama al mundo pierde su brillo. Se conforma, se acomoda, se mimetiza con la sociedad. Ya no se nota su diferencia, su mensaje pierde poder, su testimonio es confuso. Se convierte en luz apagada, en sal insípida. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago 4:4. No podemos servir a dos señores. No se puede ser discípulo de Cristo y fan del mundo. El cristiano debe vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Su luz debe ser una denuncia a las tinieblas, no una participación en ellas. Por eso, la Escritura nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Solo así podremos discernir la buena voluntad de Dios y vivir como luminares en medio de una generación perversa. No fuimos salvados para escondernos, fuimos salvados para brillar. No se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa. Se pone en alto, para que alumbre a todos los que están en casa. Mateo 5:15. Cristo te llamó a ser luz del mundo. No puedes permanecer en neutral. Tu vida debe ser una antorcha encendida por el fuego del Espíritu, una lámpara llena de aceite.
un faro que guía a los perdidos hacia la verdad. No te distraigas. No te conformes. No te apagues. Brilla con firmeza, con constancia, con crecimiento, en santidad, en el servicio, con frutos, en medio del conflicto, en medio del dolor, en medio del pecado del mundo. Brilla en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, en la cárcel, en el hospital, en donde haya oscuridad. Y cuando estés cansado, cuando sientas que ya no puedes, recuerda esta verdad poderosa: vale la pena. Nada es en vano. Dios está contigo. Tu recompensa viene. Resplandezca la luz en las tinieblas. 2 Corintios 4:6. El mundo representa el sistema de valores opuesto al reino de Dios. No se trata del planeta, ni de la gente en general, sino del sistema corrupto que exalta el pecado, aplaude la rebeldía y promueve una vida sin Dios. La Biblia dice en 1 Juan 2:15-17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo nos ofrece aplausos, reconocimiento, riqueza, poder, placer, pero todo es temporal. Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo 4:9. El mundo está dispuesto a premiarte si tan solo te apartas un poco de Dios. Jesús rechazó la oferta con firmeza: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Él resistió al mundo con la palabra. Así también nosotros debemos vencer al mundo no con fuerza humana, sino con la verdad del Evangelio, con el poder del Espíritu y con una fe firme. Hoy el mundo nos dice: disfruta la vida, es una sola, haz lo que te haga feliz, aunque ofendas a Dios. El éxito es tener más. Relájate, no seas tan fanático. El mundo no entiende ni entenderá al cristiano comprometido, lo llama radical, legalista, intolerante, anticuado. Pero la palabra dice que el mundo no conoció a Dios, y por eso tampoco puede entender a los hijos de Dios. Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. No podemos agradar al mundo y agradar a Dios. Santiago 4:4 lo dice sin rodeos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, nunca te rindas de hacer lo correcto. 2 Corintios 4:6-9. Resplandezca la luz en las tinieblas. Un cristiano brilla cuando permanece firme, cuando es constante, cuando crece en la obra del Señor. La pregunta ahora es: ¿dónde debe brillar? Pablo nos muestra el propósito del cristiano es brillar en las tinieblas. La palabra nos dice que Jesús nos trajo de las tinieblas a la luz. El pecado produce obscuridad, vivir en pecado es habitar en las tinieblas. Debemos brillar, dar testimonio y hacer la obra de Cristo en el mundo, donde los pecadores viven en obscuridad. ¿Cómo es esto? Si Cristo los sacó de las drogas, el adulterio, la pornografía, el robo, la depresión, la violencia, etc. Es en este mismo ambiente de pecado donde una vida transformada debe dar testimonio. Dice la palabra que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. El adicto rescatado por Cristo le dice al adicto condenado al infierno: todas las virtudes del Todopoderoso, del único Dios verdadero, de aquel que está en todo lugar y lo sabe todo, el Creador del cielo y la tierra, el único y soberano Dios. Cuando el exadicto salvo, transformado, comparte su fe y con su vida muestra cómo su pecado fue borrado y cómo vive en una vida de santidad a partir de su experiencia de redención. El adicto pecador es lleno de fe y convicción de pecado, anteponiéndose listo para apartarse del mal.
El exadicto puede y debe predicar al adicto, conoce su dolor que ha producido y la gracia recibida por la cruz. Hay cristianos que les encanta brillar dentro del templo, alzar las manos, cantar, orar en voz alta, ser visibles cuando ayunan, leen la Biblia en el púlpito, que todos vean su luz. Le piden al pastor domingo tras domingo le dé la oportunidad de dar su testimonio en el púlpito. Algunos incluso se comparan al ofrendar, al orar en lenguas, deslumbrándose unos a otros en acciones religiosas y vanas. Dios no nos pide que hagamos tales acciones, ya que las motivaciones de estas son torcidas, no pretenden agradar a Dios sino a los hombres. Dios nos manda a dar testimonio de nuestra fe al perdido, al hambriento, al pobre de espíritu. Es el Evangelio el que tiene poder de traer vida al muerto. Pero es necesario que los que hemos venido a la vida, prediquemos a los muertos para que también ellos vivan. Lo anterior es brillar en las tinieblas. Existen 3 enemigos del resplandor del cristiano. 1. Satanás. 2. La carne. 3. El mundo. Estos enemigos están presentes todos los días. No descansan, no tienen vacaciones, no duermen, están listos para atacar. Conscientes de lo anterior, un cristiano bíblico debe cambiar su entendimiento, ser prudente, temer a Jehová y vencer con el bien el mal. Debemos alimentar el espíritu, tener disciplinas espirituales que nos hagan fuertes en nuestra debilidad, resistir al diablo y éste huirá. Primer enemigo, Satanás. Nuestro adversario el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Su propósito es destruir, robar y asesinar. La palabra de Dios lo describe como el padre de la mentira. Engañar es su arma y estrategia de guerra. También es descrito como el acusador de nuestras almas. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Ahí le fueron arrebatadas las almas que creyeron en la cruz. Sin embargo, sus obras permanecen, obras de maldad. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, Joaquín Guzmán lo era conocido como el Chapo Guzmán, formó un imperio del tráfico de drogas a los Estados Unidos. Hace años fue preso y sentenciado en una cárcel de los Estados Unidos. Esto es, el Chapo fue atrapado, juzgado y castigado por su actividad fuera de la ley. Sin embargo, sus obras permanecen. El cartel de Sinaloa sigue siendo la red más grande de venta y tráfico de drogas. Su obra permanece. Satanás fue vencido, pero sus obras permanecen y buscan mentirnos para que dudemos y buscan acosarnos para que tengamos culpa y al final dudemos. Así, como la fe en Cristo Jesús nos permite ser salvos de la muerte eterna, la duda, que es la acción contraria a la fe, nos aleja del cielo, nos lleva en dirección contraria, nos empuja hacia el infierno. Dudar de la palabra de Dios, dudar de la obra redentora, es el principio de la rebeldía que lleva al hombre a la muerte eterna. Satanás habló con Eva en el Edén y le dijo, ¿qué ha dicho Dios que no puedes comer de todo árbol que hay en el Edén? Su fraseo distorsionado y perverso no funcionó, pues Eva recordaba bien la indicación precisa. Pues Dios dijo, de todo árbol pueden comer su fruto menos de uno. Sin embargo, Satanás no quedará nunca en su primer intento. Él intentará una y otra vez hasta lograr su objetivo. En un segundo intento dijo, que Dios era egoísta y no quería que los ojos de Eva se abrieran al bien y al mal, ya que esto la convertirían en Dios. Es aquí donde Satanás toca la codicia de Eva. Eva pensó que era buena idea convertirse en Dios y tomar sus propias decisiones, vivir la vida como se le diera la gana sin tener que obedecer a Dios. El principio de la rebeldía es y será siempre tomar nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios, su voluntad y su palabra. El mal perverso que obraba en el arcángel Lucero, la codicia de ser su propio Dios, es el virus mortal que transmite Satanás a los hombres y se llama rebeldía. El jugar a ser Dios tiene su consecuencia, su castigo es la muerte eterna. ¿Cómo funciona el ataque de Satanás? Satanás siembra en el creyente una semilla de duda. Dios dijo, tal cosa, pero lo dijo hace mucho, no aplica para este tiempo. Además lo dijo a los judíos y no a nosotros, está pasado de moda, es para otra cultura, no aplica para mí. Dios cambió de parecer. La interpretación es relativa a sus contextos. El cristiano solo tiene 2 opciones: creer al padre de la mentira llamado Satanás o creer y obedecer al Dios creador del universo, Señor de señores,
quien se presentó como, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. No es complicado decidir a quién creer. Sin embargo, la tendencia del hombre será dudar de Dios, pues Satanás ha hecho su tarea y sus obras de maldad nos invitan a la rebeldía. ¿Qué dijo Dios que no puedes comer? Esta frase provoca una respuesta de desafío. Un desafío de rebeldía, pues creemos que nuestras ideas son superiores a las ideas de Dios, que nuestra inteligencia es superior a la inteligencia de Dios, que nuestra soberanía es superior a la de Dios, que nuestros pensamientos son más sabios que los pensamientos de Dios. El necio piensa que sus caminos son rectos, pero en realidad son caminos de muerte. ¿Qué dijo Dios que no puedo robar? ¿Qué sabe Dios de mis necesidades y cómo la vida me ha hecho sufrir? Yo merezco eso y más. ¿Qué dijo Dios que no ponga falsos dioses delante de él? Dios se manifestará con distintas formas. Todos los caminos llegan a Roma. No son dioses, son santos que interceden y hacen favores para no molestar a Dios con cosas pequeñas. ¿Qué dijo Dios? Que honremos a nuestros padres. ¿Qué sabe Dios el tipo de padres que tengo? Ellos no merecen mi respeto, no se lo ganaron. Yo decido a quién honrar, que nadie me diga qué es lo que debo hacer. Un cristiano que duda, deja de brillar, deja su resplandor, se opaca pues las tinieblas están regresando y su alma. Hay cristianos que creen parcialmente en la palabra de Dios. Creen en la salvación pero no creen en el infierno, creen en Cristo Jesús pero no creen en el diluvio. Creen en el perdón pero no creen en la creación en 7 días. Creer parcialmente es dudar parcialmente. Segunda estrategia de Satanás para opacar el resplandor del cristiano, es acusarnos con el Padre de nuestra vida carnal. Lo anterior provoca vergüenza y provoca culpa. Adán y Eva se escondieron, pues sintieron culpa por su perverso proceder. Se escondieron tras unas ramas, se intentaron cubrir con hojas, como si Dios, el que todo lo ve, el que está en todo lugar, el que lo sabe todo, no pudiera verlos detrás de esas hojas. La culpa nos aparta del propósito de Dios, nos impide crecer a la altura de su voluntad, ya que la vergüenza pone distancia, opaca nuestro brillo y nos hace dudar de nuestra salvación. Cristo perdonó en la cruz nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya que para Cristo no hay nada oculto, Él sabía que pecaríamos y aún así murió por mí y por ti. Él es nuestro abogado para con el Padre. 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantará Jehová. Todo esto es verdad. Sin embargo, Jesús nos enseña al mismo tiempo que apartados de Él nada podemos hacer, que en Él llevaremos fruto, fruto en abundancia. La parábola de la vid verdadera dice así, Juan 15, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Si la culpa nos aparta de Jesús, nos aparta de la gracia, no brillaremos, no resplandeceremos. En otras palabras, no llevaremos fruto y el Padre nos cortará, nos separemos y seremos echados al fuego. ¿Qué nos dice esta parábola? Sino que, en Jesús tenemos la vida y sin Él estamos muertos. Satanás pretende engañarnos, hacernos dudar, acusarnos,
avergonzarnos, en otras palabras pretende quitarnos el brillo. El segundo enemigo del cristiano es la carne. La carne tiene que ver con los placeres, las concupiscencias, acciones pecaminosas que nos traen consecuencias negativas. Ofenden y destruyen a las personas que están alrededor nuestro y sobre todo ofenden a Dios, su verdad y su voluntad. Los deseos de la carne son placeres pecaminosos, deseos desbordados, torcidos y perversos. Por ejemplo, el placer sexual es un placer que Dios puso en el hombre. Ese placer es santo, es agradable a Dios, tiene un propósito. Sin embargo, la carne pide hacer un uso inapropiado del sexo, pervirtiendo y torciendo los deseos sexuales, desbordando su uso al hacer cosas inapropiadas, ofensivas, ofendiendo al Creador, ofendiendo al prójimo. La homosexualidad, la violencia, las orgías, la pornografía, el adulterio, la fornicación, todo esto es inapropiado, es torcido, tus prácticas son pecaminosas, nos apartan de Dios, son vergonzosas y quitan el brillo del cristiano. ¿Hay cristianos que practican tales cosas? Lamentablemente la respuesta es sí. Personas que van a la iglesia, se dicen cristianos, tienen una doble vida, son carnales y practican el pecado. Pablo lo explicó de esta forma: quienes practican el pecado son de su padre el diablo. Jesús los limpió, los perdonó, pero la carne los tiene esclavos, pues no cambiaron su forma de pensar y siguen en esclavitud. De joven en casa teníamos un perro pequinés. Tenía una mala maña. De vez en cuando lo bañábamos, secábamos su pelo, lo cepillábamos y cuando estaba limpio corría rápidamente, salía de la casa, buscaba el patio del vecino. El que comúnmente tenía agua se revolcaba en el lodo, regresaba a casa y se limpiaba todo el lodo en las cobijas de la cama. Este perro era un malvado, se vengaba del baño haciéndonos lavar las cobijas y todo lo que él ensuciaba. Así el cristiano, que ha sido limpio por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, cuando vuelve atrás y vive una vida de pecado. La palabra dice que como el perro vuelve a su vómito. ¿Qué dice Dios que será su destino para estos cristianos que carecen de brillo? La Biblia dice que ni el fornicario, ni el adúltero, ni el homosexual, ni el avaro, ni el borracho, ni el egoísta, ni el soberbio mirará al Señor. Para tales no es el reino de los cielos. En el reino de los cielos está prohibido ir con vestiduras sucias por el pecado. Cristo nos dio vestiduras blancas. El costo fue su propia sangre en la cruz. Él aboga por nosotros. No nos burlemos de esa cruz. Dios no puede ser burlado. Él nos pagará lo que merecemos. Eso es justicia. Los deseos de los ojos. Los ojos no se cansan de mirar. Hoy en día nos enfrentamos a un fenómeno que aún no conocemos su trascendencia. Este fenómeno es la alta exposición a las pantallas digitales y la navegación infinita del Internet, las redes sociales y las plataformas que proporcionan luz, movimiento y sonido. Nuestro cerebro está diseñado por Dios para contemplar a Dios en su infinita creación. Por ello, cuando vemos por primera vez la inmensidad del mar, el bello colorido de un atardecer, la grandiosidad del firmamento lleno de estrellas, se detonan dentro de nuestro cerebro hormonas de placer, dopaminas, serotoninas, adrenalina, todo esto al ver la grandeza e inmensidad del Creador en su creación. Los ojos ven y experimentan placer infinito y no llenan de ver. Los ojos son las ventanas de nuestra alma. Hoy en día la exposición a las pantallas digitales tienen las siguientes estadísticas. En Japón se ve un promedio de 6 horas diarias una pantalla digital. Si por trabajo, uso doméstico, recreativo o comunicación. Japón es el país que menos expuesto está. Claro, hablamos de ciudades occidentales con gran desarrollo. El país más expuesto es Corea del Sur con 12,5 horas diarias, un país muy tecnológico, interconectado, con poder económico de primer mundo. México está consumiendo promedio 8 horas diarias. Esto representa el mismo tiempo que dedicamos a una jornada laboral. En un programa académico universitario son necesarias 180 horas para acreditar un diplomado, 270 horas para una maestría, 360 horas para un doctorado. Un adicto a las pantallas digitales podría estudiar un diplomado,
Una maestría y un doctorado juntos en 100 días. Esto es cada 4 meses. Esto nos lleva a cuestionar qué estamos dejando entrar a nuestro cerebro, a nuestra alma. Videos de gatitos, videos de historia, de política, videos de series coreanas, personas bailando y riendo, videos de reflexiones bíblicas, videos de violencia, videos hipersexualizados, videos de perversión. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Se dice que un niño antes de los 7 años ha observado más asesinatos que los que observó su abuelo en toda su vida. La perversión cauteriza el alma. Los ojos no se cansan de mirar. Pero el cerebro sí se satura de químicos que nos hacen insensibles al mundo real. La Internet se gobierna por un algoritmo insaciable que provee imágenes, sonidos e información a quien pida. Su habilidad es conocer a su usuario. Entre más tiempo pase un usuario con el algoritmo le conoce más a profundidad. Se puede decir que el algoritmo comparte intimidad con su usuario, tiene de él datos generales como edad, sexo, nacionalidad, pero con el tiempo también conoce de él sus gustos, colores, imágenes, sonidos, experiencias favoritas. Cada clic que le damos a un video es una experiencia que se guarda en su memoria. Nos conoce mucho más que cualquier persona, incluso nos conoce y descifra más que lo que nosotros mismos sabemos y desciframos de nosotros mismos. De vez en cuando nos provee de nuevas experiencias, estás cada vez con menos censura, como quien pone nuevos anzuelos en un lago de peces hambrientos. Nuestros ojos que no se cansan de mirar, van desechando los filtros morales. Tal vez al principio nos asuste o desagrade, pero con el tiempo después de ver uno y otro video, se cauteriza nuestra conciencia y dice nuestra mente: he visto peores. Nada nos asusta, nada nos sorprende, nada nos sacia. Un adicto a la pornografía no saciará con ninguna relación sexual marital, pues su mente se ha llenado de perversión y ya no sentirá placer con nada puro. La santidad sexual será algo aburrido y sin interés. Un adicto a la violencia explícita siempre estará provocando a otros a la violencia. Su mente se ha corrompido y lo que causa placer es desagradable, es cruel, es perverso. Se goza en ver cómo despedazan o queman a un animal vivo, así como ver la manera en que golpean y linchan a una persona, o películas donde despedazan y hacen crueldades a seres vivos. Siente placer y se alegra en la maldad. Un adicto a las series y películas donde hay historias, dramas, lágrimas y risas, está expuesto durante horas a estar riendo y llorando, sintiendo empatía por los personajes. A veces se duelen con el dolor del protagonista, otras veces se gozan con el gozo de ellos. Si exponemos 8 horas diarias a una persona a emociones extremas, los químicos de nuestra mente se acostumbran a altas descargas de emociones y poco a poco se hacen insensibles a su entorno real. Pocas cosas le harán afligirse a una persona que por horas ha visto las crueldades de Hitler en el Holocausto judío. Pocas cosas harán afligirse a un usuario que vivió por medio de la pantalla el amor y el desamor de una prostituta japonesa que fue usada y desechada vez tras vez por una sociedad perversa y sin misericordia. Horas y horas insaciables. Nuestros ojos de ver no se cansan, no se sacian, pero nuestro corazón y conciencia sí se satura y se hace insensible. Un padre cristiano jamás pagaría a un traficante de drogas para que le dé clases a su hijo de cómo cocinar cristal y cómo consumirlo. Eso sería impensable. Pero sí es capaz de pagar mes tras mes un plan de internet y televisión por cable donde aprenderá su hijo a hacerlo. Una madre cristiana no contrataría a una prostituta para que le enseñe a su hija cómo seducir a un hombre y sacar provecho económico de su propio cuerpo. Pero sí es capaz de pagar un plan de internet para el celular móvil de su hija, en el cual aprenderá lo anterior. Un maestro universitario cristiano no sería capaz de contratar a un terrorista islámico para que le enseñe a su hijo a fabricar una bomba y la detone en su escuela asesinando a su maestra de matemáticas y a 20 de sus compañeros. Pero sí permite que su hijo tenga esa información y ese deseo perverso de inmolarse al dejarlo solo navegando en Internet 8 horas diarias sin filtro y sin rumbo. En este verano escuché una excelente predicación que decía: el mundo escupe su perversión de manera masiva,
constante y efectiva a través de nuestras pantallas digitales 8 horas diarias. ¿Cuántas horas te expones a una intimidad con Dios al día al abrir tu Biblia y escudriñarla? 30 minutos. ¿Lo haces diario o cada tercer día? Es lamentable reconocer que muchos cristianos se exponen a la palabra de Dios 30 minutos a la semana y no la leen. Van a una iglesia a que alguien más se la lea y muchas veces mientras el pastor se la lee hasta se duermen. Es como ser un gran aficionado al fútbol y nunca ir a un partido de fútbol al estadio. Es más, nunca haber visto un partido de fútbol por la televisión o la radio y conformarse con ir el domingo a la casa de un amigo y preguntarle quién jugó esta semana. ¿Qué tal estuvo el partido? Es ridículo, ese no es un fanático del fútbol, aunque diga serlo. Un fanático de fútbol, habla fútbol, come fútbol, juega todos los días fútbol, incluso dormido sueña con el fútbol, y su cama sus almohadas, su auto está pintado y adornado de su equipo favorito, va a todos los partidos. Y cuando es un mundial es capaz de vender su casa o su auto para ir a la final del mundial a otro país. Ese es un fanático del fútbol, no aquel que por media hora escucha a un amigo resumir cómo va su equipo en la liga. El cristiano que pasa poco tiempo en intimidad con Dios, pero muchas horas en intimidad con YouTube, con Facebook, Instagram, Netflix y otras plataformas de streaming, no puede brillar. Está opaco, aburrido, frustrado, no puede vivir en Dios y vivir en el mundo, pues ama las cosas del mundo. La carne siempre se opondrá a la voluntad de Dios, pues la carne quiere saciar con placer aún en desobediencia abierta a Dios. El pecado es delicioso pero mortal, la carne lo sabe, pero prefiere el placer momentáneo, instantáneo y sin esfuerzo, que hacer lo correcto, lo que tiene recompensa eterna. En los bosques de la tundra nórdica, los indígenas locales tienen una forma de asesinar a los lobos cuando estos se acercan mucho a sus comunidades. Usan una cubeta de agua fría y una cubeta de sangre. En estas latitudes del planeta las temperaturas provocan nevadas por largos meses. Usan también una daga, un cuchillo de doble filo. El filo es tan agudo que podría partir un cabello en dos partes con facilidad. Meten la daga al agua fría y luego a la cubeta con sangre, vez tras vez. La sangre se congela y hace capa tras capa de sangre congelada, hasta convertirse en una deliciosa paleta de sangre. El lobo, que es un canino salvaje, tiene un olfato 500 veces más poderoso que el de un hombre. Los nativos ponen el arma mortal enterrada con la cacha hacia abajo y la paleta deliciosa de sangre hacia arriba. La encajan en algún camino donde han observado pisadas de lobo sobre la nieve. El lobo con su gran olfato puede oler la sangre a 5 kilómetros de distancia y encuentra la trampa mortal. El lobo es atraído, la olfatea, la prueba con su lengua y se da cuenta que es deliciosa. Prueba una segunda vez y le encanta. Su cerebro le dice que no hay otra cosa mejor que seguir recibiendo ese placer. Sigue con su lengua disfrutando la paleta hasta que se da cuenta que su paleta, además de saber a sangre, tiene pedacitos de carne. ¿Qué mejor placer que este? La carne que come el lobo es su propia lengua despedazada por la daga. El lobo morirá, feliz, desangrado. No experimentó dolor pues el frío de la daga adormeció su lengua antes de caer en pedazos. La paleta es deliciosa pero mortal. El pecado es así. El adulterio es delicioso. Quien diga lo contrario además de adúltero es mentiroso. La envidia es deliciosa. La brujería te hace experimentar placer, la idolatría es deliciosa a la carne. El pecado adormece tu conciencia y después te asesina. Así todo pecado, si fuera abominable al hombre, si fuera repugnante no sería tentación al hombre. Para Dios el pecado es repugnante, es abominable, es más, terminemos la frase, el pecado y el pecador son abominados por Dios. Por esa razón Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz y limpiarnos de todo pecado. Así, limpios y sin mancha, poder estar en comunión con nosotros. Un cristiano que brilla, abomina el pecado y ama una vida en santidad, una vida de templanza, misericordia y verdad. Por eso brilla, porque se aleja del pecado y ama la santidad. Aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama.
Los santos redimidos del Señor estamos apartados para Dios y distantes del pecado. Tercer enemigo del cristiano, el mundo. Las cosas que el mundo ha caído te ofrece. Las filosofías humanas quieren sustituir a Dios y te ofrecen cosas vanas, temporales e inútiles. Un cristiano que va en busca de las cosas que el mundo caído y de pecado te ofrece, no puede brillar, es opacado, es disminuido, es adulterado. ¿Qué te ofrece el mundo? Principalmente, poder, fama y riquezas. ¿Hay cristianos que caen en estas trampas? La respuesta es sí. Muchos cristianos que asisten a una iglesia y se involucran en actividades de la obra del Señor, llegan con tiempo y esfuerzo a tomar posesiones de liderazgo. El mundo está enfermo de poder y esa enfermedad se ha metido aún en las entrañas de la iglesia. Personas enfermas que usan el liderazgo para humillar, abusar, estafar a sus prójimos, en nombre de Cristo. Estos hombres son perversos, tiranos y narcisistas. Te invito a leer el libro Un lobo en medio del rebaño, notas del narcisismo dentro de la iglesia. Un cristiano narcisista nunca brillará, aléjate de este pecador. La fama. La fama es otra oferta que te hace el mundo. Predicadores, músicos que han sido invitados a eventos masivos, son tentados en esa área. El mundo se infiltra en sus almas y permiten que su motivación principal sea sustituida, enalteciéndose y llenando sus corazones de arrogancia, altivez, soberbia. La fama te atrapa con facilidad, te confunde y te hace creer que es más importante el mensajero que el mensaje. La fama opacó el brillo del querubín lucero, dice el profeta Ezequiel. Ezequiel 28, 15-18. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Una tercera parte de los ángeles del cielo lo proclamaron como Dios. Se postraron ante su fama, dice la palabra, que era múltiple en contrataciones. La criatura más famosa se creyó creador, quiso ser Dios. Cuando era una insignificante criatura, aún así, su fama como ninguna otra lo llevó a rebelarse contra Dios y fue echado fuera y se preparó para él el infierno. Así como el virus de la codicia, así también Satanás siembra en el mundo la semilla de la fama. La fama corrompe hasta el más santo de los hombres. Si alguno piensa estar firme, mira que no caiga. El único remedio a la enfermedad mortal de la fama es la humildad, el servicio, la adoración diaria a Dios. Por último, el mundo ofrece riquezas materiales, temporales, mientras Dios ofrece riquezas espirituales y eternas. Definitivamente Dios prospera la economía de los creyentes, como no prosperará quien ha dejado atrás una vida despilfarrada, quien dejó los vicios, quien trabaja y lo hace como para Dios, bien hecho y con calidad. Como no prosperará Dios a quien sanó sus enfermedades, quien tiene una sola mujer y aprende a administrar sus ingresos. Por supuesto que Dios prosperará las finanzas de un cristiano. Sin embargo, el mundo ofrece riquezas que traen tristeza, que traen dolor. No por nada Dios dice que nadie puede servir a dos señores, porque quedará mal con alguno de ellos. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. El problema nunca serán las riquezas materiales, sino una vida que sirve a las riquezas, que ha puesto lo material como su Dios. El joven rico se acercó a Jesús y preguntó qué necesito para ir al cielo. El joven sabía que Jesús era Dios, pues le dijo maestro bueno y su pregunta era genuina. Este joven no preguntó, ¿cómo ser exitoso? ¿Cómo encontrar fama? ¿Cómo ser recordado por las multitudes? Su pregunta fue pero muy espiritual. Él preguntó qué se necesita para ir al cielo.
Además, este joven era un seguidor de la ley, guardaba los 10 mandamientos y no había en él error. Jesús, que escudriña los corazones, le dijo: deja atrás a tu Dios el dinero, abandona a tu Dios llamado riquezas materiales y sígueme. La disyuntiva no era simétrica. No se puede comparar todas las riquezas del mundo, las cuales son temporales, con las riquezas espirituales que son eternas. Sin embargo, el joven rico prefirió a su falso Dios el dinero y no siguió a Cristo, el dador de la vida eterna. Dice la historia que el joven rico se puso triste y se fue. La pregunta es entonces, ¿por qué se puso triste? La posible respuesta es que se dio cuenta que no es compatible amar a las riquezas del mundo y a las riquezas espirituales al mismo tiempo. Porque quedarás mal con alguna, y él amó más lo que tenía temporal, que lo que anhelaba su espíritu, que era la vida eterna. La carne lucha contra el espíritu todo el tiempo, el más fuerte vencerá día a día. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. El cristiano que brilla no se apantalla con las riquezas temporales de este mundo. El dinero tiene su propósito bien definido en el reino. Este propósito es y será siempre agradar a Dios con lo que Dios nos da. Ministerios grandes se han corrompido por la tentación de las riquezas materiales. Por ejemplo, Joaquín Nassen, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, concentra la actividad económica de 8 millones de personas en el mundo entero. Hoy preso en los Estados Unidos por corrupción de menores, trata de personas, pornografía infantil y muchos delitos más no mencionados ante el juez. Se dice de cientos de abusos sexuales durante más de 70 años por 3 generaciones, abuelo, padre e hijo. El poder económico de este hombre es tal que él ponía y quitaba funcionarios públicos, alcaldes y gobernadores. Autodenominado apóstol con un poder ilimitado, riqueza y fama singular, hoy está preso por perverso. Aún así, el día que fue arrestado, millones de fieles lloraban en televisión abierta a pesar de las acusaciones. En estos años, la Iglesia La Luz del Mundo cuelga sobre las fachadas de sus templos lonas publicitarias con el rostro de su falso apóstol y eslogan que dice: Honorable apóstol, oramos por su regreso. Joaquín Sazón cumple una sentencia de 16 años cuando a otros líderes de sectas por mucho menos delitos fueron sentenciados a cadena perpetua. El Dios de este mundo don dinero ofrece impunidad aún a los perversos. Pero Jehová de los ejércitos al final de los tiempos ha reservado su ira para aquellos impíos, ya que a ninguno de ellos pasará por alto su falta. El poder de las riquezas de este mundo quitan el brillo de un cristiano. Lo transforma en un necio, en un inútil, que opaca el Evangelio. Hace 34 años conocí a un hombre cristiano, muy próspero, evangelista, de gran carisma. En la iglesia era apreciado por su generosidad y don para compartir el Evangelio. Tenía una esposa y 3 hijos adolescentes. El hermano, que llamaremos Goyum, tenía una empresa de transportes, contaba con una flota de 18 camiones, además de cientos de propiedades. Cuando había algún proyecto en la congregación, muchas veces él decía cuánto cuesta, y delante de la congregación él decía: yo pongo la mitad. Mi amistad con él fue dentro de un ministerio de profesionistas y hombres de negocios. La exposición a las riquezas de este mundo lo llevó a alimentar su codicia, así como el personaje el Gollum de la película El Señor de los Anillos, que día y noche veía el anillo de oro malvado y se decía así: mi precioso, dando adoración al anillo, y vemos en sus escenas como el tiempo transformó al hobbit bueno en Gollum, un ser codicioso y grotesco. Así pasó con mi amigo. Un día salió de su casa dejando a su mujer y a sus 3 hijos. Las riquezas de este mundo lo corrompieron. Una hermanita de la congregación donde él asistía se dedicaba a la venta y compra de bienes inmobiliarios. Durante años le trabajó al hermano Gollum, una joven atractiva, joven de la edad de su hijo mayor, quien se congregaba en el mismo templo. Esta joven resultó ser amante del Gollum, con quien en secreto llevaban años en adulterio. Al salir este pecador, la luz se vino sobre esta familia una gran tormenta, donde involucraron abogados codiciosos, hermanos chismosos,
Hasta pastores de iglesias se involucraron en el gran mitote. En el divorcio hubo de todo: mentiras, codicia, egoísmo, altivez, venganza, soberbia, necedad. La infidelidad cobró su factura. Como consecuencia, una familia destruida, hijos avergonzados que no volvieron más a una iglesia cristiana. Con los años mi amigo regresó a su hogar, derrotado, enfermo, con cáncer de páncreas. Su exesposa lo recibió y murió 3 meses después. Su gran fortuna solo trajo un pleito entre hermanos quienes no se pueden ver ni en pintura. Esta historia es realmente triste. Me tocó ver cada una de las etapas. Lo que más me duele al recordar esta historia es que Dios usó a ese hombre en gran manera. Yo lo vi brillar cuando cantaba con su guitarra, cuando apoyaba la obra de Cristo. Después me tocó ver cómo se opacó hasta verlo apagarse. Hace unos años vi a su hijo mayor. Él dijo: no creo que se haya salvado. Mi padre lo vi morir con mucho miedo. Le aterraba llegar a la presencia de Dios por su vida de pecado. Al decir de su hijo, mi amigo dudó de Dios. Perdió su fe, murió lejos de la gracia. Las riquezas de este mundo pueden opacar el resplandor de un cristiano. Cuando éste pierde el propósito de las riquezas materiales, se pierde el resplandor. La tarea del cristiano es brillar en las tinieblas. Cuando hayamos brillado, nuestra tarea es seguir brillando, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, venciendo a Satanás, a la carne y al mundo. Esta es mi tarea y tu tarea. Termino con una reflexión más sobre otra parábola de Jesús. Está Jesús con sus discípulos, está hablando de la segunda venida, de las señales, del rapto, de las bodas del Cordero. Es aquí cuando inicia con la parábola de las 10 vírgenes. No olvidemos de que está hablando Jesús, ya que este tema es el contexto. Usando la metáfora de una ceremonia de matrimonio judío de la época de Jesús, Jesús dice que el novio va y pide por esposa a la novia dejando un dote. Con este afirma su compromiso. Después el esposo va a la casa de su padre por un año a preparar la morada y la fiesta principal donde se le presentará formalmente a su padre su amada esposa. Así es esta ceremonia. Al año llegaba el esposo a la casa de la esposa y un cortejo de 10 vírgenes lo acompañaban de regreso a la casa de su padre. Este cortejo acompañaba a la feliz pareja. La llegada del esposo no tenía una hora fijada. Se sabía el día pero no la hora. Podía hacer en cualquier momento. Eso causaba una espera, un anhelo, por parte de la esposa. El cortejo utilizaba lámparas de aceite. La tarea era iluminar el camino nocturno para la pareja nupcial de la casa de la novia a la casa del padre del novio. La parábola menciona que llegada la medianoche se escuchó una voz que clamaba: viene el esposo. Las 10 vírgenes que dormían se despertaron y encendieron las lámparas. La narración continúa diciendo que había entre ellas 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las primeras habían puesto suficiente aceite en sus lámparas. Pero las vírgenes insensatas no habían llegado sus lámparas. Estas últimas pidieron a las primeras que compartieran el aceite. Sin embargo, no lo hicieron. La respuesta fue: vayan y compren para que no les falte a ustedes y a nosotras al mismo tiempo. Las vírgenes insensatas fueron a buscar aceite. Cuando regresaron, el cortejo ya se había ido con los novios. Más adelante la narración dice que empezaban las bodas. Llegaron las vírgenes insensatas a tocar la puerta de donde se estaba llevando a cabo las bodas. El relato continúa diciendo que cuando tocaron la puerta, el padre del novio no las dejó entrar, sino por el contrario mandó llamar a sus siervos para que ellas fueran arrojadas donde era el lloro y el crujir de dientes. Recordemos, Jesús está hablando acerca del rapto. La gran tribulación es el lugar de lloro y crujir de dientes. Los cristianos que brillan estaremos en las bodas del Cordero, más aquellos que titubearon o fueron tibios, aquellos que dudaron o que el mundo apagó su brillo, ellos se quedarán a vivir la gran tribulación en donde la salvación costará persecución y decapitación. La tarea encomendada a los cristianos es brillar. Después de brillar, brillar aún más. El Espíritu que mora en nosotros nos permite que esa luz se convierta en el faro que ayudará a muchos a encontrarse con la cruz. Ser salvos y tener vida eterna, debemos de dar por gracia lo que hemos recibido de gracia. La luz del Evangelio que hemos recibido por gracia deberá ser expuesta mediante la evangelización por gracia a aquellos que viven en la obscuridad y la miseria de los estragos del pecado.
El cristiano ha sido llamado a resplandecer en medio de las tinieblas. No fuimos salvados para escondernos, ni para vivir en una fe tibia o acomodada. Fuimos rescatados para hacerlos en un mundo oscuro, para reflejar la gloria de Cristo con nuestras palabras, decisiones y acciones. Hemos sido limpiados, justificados, santificados por la sangre del Cordero, y ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Pero no podemos olvidar que tenemos enemigos espirituales que buscarán apagar nuestro resplandor. Satanás con su mentira, su acusación y su engaño. La carne con sus deseos desordenados y su rebelión contra la voluntad de Dios. El mundo con su sistema de valores contrarios al reino. Ante estos enemigos, no podemos ser indiferentes ni pasivos. La batalla es real y se libra todos los días en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conducta. Por eso la Escritura nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios, a velar y orar, a resistir al diablo firmes en la fe, a hacer morir lo terrenal en nosotros y a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hoy Dios te llama a tomar una decisión radical y eterna. ¿Vivirás una fe a medias, una vida cristiana de apariencia, apagada, sin fruto, sin brillo? ¿O te levantarás con valentía para vivir totalmente para Cristo, resplandeciendo con la luz de su gloria, llevando fruto que permanece y sirviéndole con gozo y entrega total? Un llamado a vivir para Cristo y servirle con gozo. Hermano, hermana, Cristo no murió en la cruz para que vivas en la sombra. Él resucitó para darte vida, vida en abundancia. No vivas en la culpa ni en la duda. No te conformes con una fe superficial. El Señor te llama hoy a vivir con propósito, con pasión, con pureza, con fuego. Levántate en el poder del Espíritu Santo. Deja atrás la tibieza, la doble vida, el pecado escondido. Renuncia a las mentiras del diablo, a los placeres temporales de la carne, a los aplausos vacíos del mundo. Cristo es suficiente. En Él hay plenitud de gozo. En Él hay verdadera libertad. En Él hay propósito eterno. Resplandece, no vivas más en sombras. Vuelve a la palabra. Persevera en la oración. Conságrate en santidad. Sirve a tu prójimo. Edifica la iglesia. Habla del Evangelio. Ama sin fingimiento. Vive para Cristo y sírvele con gozo, sabiendo que nada de lo que hagas para Él es en vano. El tiempo es corto. La noche está avanzada. El día se acerca. Despierta, alma dormida. Cristo viene pronto. Que cuando Él regrese, te encuentre con la lámpara encendida, brillando con la luz de su verdad y sirviendo con gozo hasta el